¿Qué onda? ¿Ya listo? Pavel. ¿Qué tal? Buenas noches, ya andamos por aquí listos. Vale, ya estamos en vivo. Estamos en vivo. Pues buenas noches, están bienvenidos a una charla deportiva más. Hoy hay temas interesantes y quiero saludar hasta otro punto del estado de Morelos a mi buen amigo Antonio, el profe Antonio Vázquez. Yo soy Enrique Vázquez Malpica, estoy desde Jutepec, Morelos, y saludo a profe Antonio hasta Jojutla, Morelos, ¿no, profe? Así es. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Estamos completamente en vivo, una emisión más de charlas deportivas a través de Colepside. Estamos en esta transmisión y tenemos de invitados al profesor Pavel Núñez, que nos acompaña como cada martes. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Toño, Quique? Buenas noches. También tenemos con nosotros al profesor Emanuel López. Profesor. Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien. Buenas noches. También tenemos con nosotros al profesor Memo Ríos. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Para empezar este programa el día de hoy, con mi compañero Enrique Malpica, hoy tenemos como tema principal algo que hemos visto en el deporte y en la educación física, las discapacidades físicas y psíquicas. Vamos a comenzar. ¿Qué impacto tiene esto de las discapacidades psíquicas y físicas, tanto en el deporte como en la educación física? Vamos a comenzar con esta charla deportiva, con la pregunta, para ustedes, ¿cómo es trabajar con alumnos con alguna discapacidad? Vamos a comenzar con el profesor Pavel. ¿Qué tal, Toño? Gracias. Bueno, es todo un reto, es algo importante, es un tema muy importante esta parte de la discapacidad. Para empezar, pues bueno, hay que entender siempre al alumno, ¿no? ¿Qué tipo de discapacidad tiene? Si es congénita, si es adquirida, como tú lo dijiste, si es alguna psíquica, física, o visual. ¿Qué nivel también de discapacidad tiene, no? Entonces, es todo un reto, es muy gratificante también el poder desarrollar, estimular, trabajar las capacidades en estos chicos, ¿sí? Entonces, también el trabajo que se tiene que hacer con los compañeros de grupo, hablando en sesiones de educación física, lo digo en experiencia propia, me tocó una chica que tenía discapacidad física en sus piernas, no tenía movimiento, entonces andaba en sillas de ruedas. Es un reto también que su entorno, ¿no? Su entorno también se tiene que adaptar justamente para poder llevar una clase, para poder llevar dinámicas, y es satisfactorio, muy, muy satisfactorio desde el punto de vista en que yo lo viví, es muy gratificante. Muy bien, profesor Pavel. Vamos a darle la palabra al profesor Emanuel. Sí, buenas noches. Mira, como menciona el profesor Pavel, sí es un reto, ya que en primer lugar hay veces que muchas escuelas no cuentan con la infraestructura adecuada para apoyar a este tipo de personas con discapacidad. Entonces, de entrada, los grupos son muchos, no son tan reducidos, entonces eso también a ti como profesor, también te causa un poquito de conflicto en no darle a lo mejor la atención adecuada porque tienes grupos de muchos alumnos. Entonces, sí, ahí, de ahí en fuera ya tú te tienes que, como dice el profe, pues ver cuál es la discapacidad, conocer la enfermedad o discapacidad que tenga, y de ahí tienes que adecuarte y dar a lo mejor un extra de tu tiempo para poder atender a esos niños que los necesitan. Estamos hablando que ya la escuela tiene que ser un método de inclusión para ese tipo de alumnos. Entonces sí es muy, ahorita en esta circunstancia sí es un poco más complicado el poder ayudar a ese tipo de niños, ¿no? Pero pues creo que sí hay un llamado también para las autoridades que ayuden también en cuestión de infraestructura para poder atender mejor a ese tipo de alumnos. Muy bien, muy buena respuesta. Le damos ahorita la palabra al profesor Memo.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como dicen los profesores, creo que es un reto muy importante en lo personal y laboral. Y creo que los alumnos con necesidades educativas especiales, necesitamos creo yo, una capacitación o ponernos al pie o saber, como dicen los profes, tener un antecedente, cuál es la discapacidad que tiene el alumno y así al mismo tiempo tener un conjunto de medidas pedagógicas para poder empezar y poder trabajar con ellos en sus aprendizajes que ellos requieran. Bueno, otra pregunta que le realizaría es, ¿creen que las discapacidades son un impedimento para que los alumnos logren adaptarse a su entorno? Comenzaría con el profe Pavel. Profe, ¿creen? ¿Qué opina de esa pregunta que acabo de mencionar? Perdón, Quique, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Si creen que las discapacidades sean un impedimento para que los Sí, alumnos logren adaptarse a su sí, entorno. gracias. Eh, Adelante, profe Pavel. Muy bien. Tuvo un pequeño de falla técnica el profesor Pavel. Vamos a dar la palabra al profesor Emanuel. Ah, Ok, sí, creo que sí es un poco complicado para ellos. Entonces, tú como profesor tienes que generar un ambiente de aprendizaje para ellos, el cual ellos se sientan cómodos, se sientan aceptados, no sientan esa indiferencia. Entonces, creo que de entrada sí para ellos es un poquito, les causa un poquito de conflicto el hecho de verse diferentes, ¿no? Entonces ahí nosotros como sociedad y como profesores debemos de incluirlos y hacerlos sentir que ese impedimento, esa diferencia que ellos a lo mejor pudieran tener, tal vez los hace que sean mejores personas que uno, ¿no? Que uno que a lo mejor pudiera tener todo, en teoría, deja de hacer muchas cosas, ¿no? Y ellos, a pesar de su discapacidad, o ahora que le llaman capacidades diferentes, ellos como a través de su mentalidad, a lo mejor tener la imposibilidad física, pero a través de esa personalidad de querer salir adelante, a lo mejor tienen un poco más o tienen más valor ese esfuerzo que están haciendo, ¿no? Entonces, como profesor, no me queda más que reconocerlo, apoyarlo, darle ese ambiente, hablar con sus compañeros, también que ellos entiendan un poquito de lo que es la discapacidad o la capacidad diferente que ellos tienen, ¿no? Porque también está, a lo mejor el tema no está muy socializado con los alumnos, ¿no? Y ahí ellos a lo mejor no entienden algunas de estas cosas. Entonces también explicárselo a todos los alumnos para que el compañero que llegue con nosotros se sienta aceptado y bien recibido. Creo que esa es nuestra tarea. Muy bien. Le toca el turno al profesor Memo. Creo que este punto, creo que viene primero, antes que nada, la aceptación que viene siendo desde casa, ¿no? Cuando tú como padre ya empiezas a trabajar lo que es la discapacidad con el niño, le empiezas a explicar el problema o la discapacidad que él tiene. Ya ahí creo que ahí viene o entra lo que viene siendo la sociedad y la escuela. Ahí lo importante es ofrecerle el apoyo necesario al alumno para que poder enriquecer, enriquecer su mentalidad de él de poder salir adelante. Son unas personas que no se rinden nunca, no se rinden tan fácil en los trabajos ni en los retos o actividades que tengamos en clase. Y creo que para mí, creo que sí es muy importante que la discapacidad sea una inclusión, como se está trabajando, como estamos ahorita viviéndolo, que todo ya es una inclusión. Creo que todos debemos de formar ya una cultura de inclusión desde casa, sociedad y escuela y seguir ese paso hasta donde más se pueda. Muy bien. Vamos al otro punto que vamos a tocar en este programa.
¿cómo es la forma en que adaptan su metodología de enseñanza para alumnos con alguna de estas discapacidades? Vamos a comenzar con el profesor Emanuel. Pues sí, es como, me ha tocado dar clases con algunos alumnos así, y es muy como particular, ¿no? Porque no son pocos los casos que me ha tocado dar. Entonces, haz de cuenta que se hace como que un plan específico para él solamente y se hace otro para todo el grupo, ¿no? Entonces, se hace un plan específico para él de tu materia, cómo lo puedes apoyar para que él entienda o comprenda los contenidos que tú estás viendo. Entonces, sí, realmente te cambia todo, es otra tipo de enseñanza dependiendo a la discapacidad que tenga, ¿no? Pero ya en lo que es la educación física, pues lo tratas de integrar con sus demás compañeros, ¿no? Lo tratas de involucrar, tratas que sus compañeros trabajen con él, que él trabaje con sus compañeros para que él sienta que está en un ambiente de aprendizaje correcto. Muy bien. Le damos la palabra al profesor Memo. Bueno, ahorita en estos momentos yo estoy trabajando con un niño que tiene Asperger. ¿Sale? Yo estoy trabajando de la mano con la psicóloga y la neuróloga. ¿Vale? Entonces, aquí la neuróloga y la psicóloga me están pidiendo que yo con el niño trabaje lo que viene siendo la motricidad gruesa y un poco de motricidad fina. ¿Vale? Entonces, es un reto muy enorme porque el autismo es una enfermedad que se frustra. Si yo realizo actividades que el niño no pueda lograr, el niño nos va a entrar en una crisis. Entonces, es un reto muy importante, como decía el profe Manuel, saber lo que le gusta, lo que no le gusta, y creo interactuar más, sabiendo más de su enfermedad o su discapacidad, para poder llevar a cabo una actividad recreativa, lúdica, y que a él le llegue el trabajo y él pueda seguir realizando las actividades. El problema que él tiene, no sabe lanzar, no sabe cachar, no sabe correr, no sabe andar en bicicleta. Entonces son una planificación muy diferente a lo que se trabaja realmente en una escuela. Muy bien. Ya está con nosotros de nuevo el profesor Pavel. Profesor, ¿le repetimos la pregunta o alcanzó a escucharla? Sí, ¿qué tal? Una disculpa aquí con fallas técnicas. Por favor, si me puedes hacer el enorme favor de repetirla. Me Hay que perdí pagar ya. el internet, profe, también. Sí, justo de lo que hablábamos, ¿no? Que cuáles eran los pros y los contras de dar clases, pues justamente esto, ¿no? Pero sí, la pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo es la forma en que adaptan su metodología de enseñanza para alumnos con alguna de estas discapacidades? ¿Cómo se adapta el método de enseñanza? Sí, habría que ver en qué sentido, ¿no? Si son chicos, como te decía, en una escuela, si es una clase de educación física, pues sí, debes de considerar todo el contexto que se tiene que hacer para que el niño participe realmente de una manera objetiva, ¿no? Porque a veces lo pueden dejar de lado, lo pueden dejar relegado y el niño no participa en cuestiones de educación física, y tomar en cuenta lo que mencionaba el profe Emanuel, de que pues sí, la mayoría, yo creo que es un porcentaje altísimo de las escuelas que no tiene aditamentos o que no están adaptadas justamente para tener alumnos con discapacidad. Incluso nuestra sociedad, nos damos una vuelta por el centro de cualquier ciudad y son pocas las ciudades que realmente tienen este tipo de adaptaciones como rampas, barandales, escotillas, los mismos bocinas para los débiles visuales, ¿no? Ciegos, de los semáforos. O sea, vemos que hay muy poco avance en esa cuestión. Entonces, hablando de educación física, en las escuelas sí es complicado. Tienes que adaptar, tienes que ver de las actividades que realizas normalmente con los niños convencionales, por así llamarlos, en qué manera o de qué manera se puede realizar el niño, ¿no? Sabemos que un niño que está en silla de ruedas, sus piernas son justamente las ruedas y se tiene que estimular, como lo decía el profe Memo también, ¿no? Se debe estimular todo tal cual y trabajar en un equipo interdisciplinario. Eso es lo ideal, porque su maestro de clase lo conoce, yo creo que mucho mejor, porque comparte mucho tiempo con él.
Entonces, con base en eso ya puedes tú también ver qué actividades al niño le van a satisfacer mejor dentro de la clase de educación física. Y hablando en la parte deportiva, pues bueno, creo que aquí sí hay algo muy importante de mencionar, ¿no? Cuando vemos a deportistas de alto rendimiento o de competencia a nivel nacional que tienen alguna discapacidad, ahí se sabe que, pues bueno, el deportista, esta persona ya ha superado esta discapacidad. Habría que regresar también si es congénita, si es adquirida. Si es una discapacidad adquirida, pues es complicado, ¿no? Superar primero la discapacidad y luego desarrollar, reeducar al cuerpo para tener una competencia de alto rendimiento, es complicado. Entonces aquí sí se diferencia. Ya para el deporte adaptado, de alto rendimiento y de alta competencia, entonces sí, las estrategias son muy diferentes. Ahí sí ya se le exige a la persona, ahí sí a la persona no la puedes tratar como que, pues él es especial. Ellos mismos te lo dicen. Si has convivido con deportistas discapacitados de alto rendimiento y que ya superaron esta discapacidad, ellos mismos te lo dicen, pues es que a mí no me sirve el cajón de estacionamiento de la plaza, porque pues, yo bien puedo desplazarme, ¿no? Y te lo dicen con toda confianza. Entonces, esa es una realidad. Hay que tomarlos como personas, sí con la discapacidad que tienen, pero con todas las capacidades que pueden llegar a desarrollar y potencializar. Entonces, sí son diferentes estrategias. Continuando un poquito con este tema, yo también les preguntaría, ¿ustedes han tenido la experiencia o han trabajado con deportistas de discapacidades o con algún deportista en específico y qué deporte han trabajado? Y me gustaría comenzar con el profe Memo, que nos platicara un poquito si ha trabajado y qué deporte ha trabajado. Bueno, yo en sí como tal no lo he trabajado, que lo he llevado así conjuntamente con la carrera, sino nada más una vez fui de apoyo y trabajé con una persona que tenía poliomielitis y él hacía lanzamiento de bala. Se trabajó con él, son unas personas, como te vuelvo a repetir, son unas personas que no se rinden, les exiges y te das más, les vuelves a exigir y te dan el doble, el triple. Son personas que tienen un corazón o una mente muy grande para seguir adelante y que nada los detenga. Entonces creo que esas personas son un buen ejemplo para que nosotros podamos seguir adelante, ya que nosotros con tantito nos estamos dando por vencidos o nos estamos quejando de las cosas. Y tú trabajas con una persona con una discapacidad y te das cuenta que te falta muchísimo para estar como una persona como él, mentalmente y físicamente. Profe Manuel, le doy la palabra para que también nos comente si ha trabajado en algún deporte en específico. Mira, no me ha tocado, aunque creo que sería una buena experiencia. En la carrera nosotros de la licenciatura teníamos una materia de deporte adaptado y tuvimos la oportunidad de convivir con deportistas en silla de ruedas de básquetbol. Fue una grata experiencia porque nosotros nos prestaban la silla y nos ponían como a competir con ellos y definitivamente nos bailaban, nos hacían como querían. Es muy complicado, la verdad. Mis respetos para ellos. Obviamente, pues ellos llevan su vida haciéndolo así, pero sí es muy complicado. Y tú no solamente admiras a lo mejor la habilidad que tienen, sino como mencionaba el profe Memo, la mentalidad, ¿no? Esa mentalidad de que aún viendo, había personas que lo habían perdido por accidente, las piernas, aún reponerse de algo así que tú tengas o hayas tenido tus piernas y que las hayas perdido desgraciadamente y reponerse y meterse al deporte y entrenar y tener esa mentalidad de querer hacer las cosas diferente a pesar del accidente que tuviste, sí es algo que debemos de aprender mucho de ahí, ¿no? Profe, Pavel, ¿ha trabajado usted también con algún deportista o algún deporte en específico?
Como tal deportista, no, les comentaba que tuvimos la experiencia en primaria, una niña de primaria, le di 2 ciclos escolares, tercero y cuarto, entonces sí, es complicado y es un reto y es gratificante. En la parte deportiva ya lo mencionó el profesor Emanuel, justo somos de la misma generación, entonces sí, esos deportistas así de rueda, tú cuando te subes, que se No me convierten en quemes, tus profe. piernas, ¿eh? No Sí, me no. quemes, somos de la misma generación. Sí, No, orgullosamente de la misma generación, profe. Sí, nos dieron una bailada, ¿no? Como lo decimos. Entonces eso me comprendes, justo mencionaba el profe Emanuel, algunos fue una discapacidad adquirida, pero algunos ya era una discapacidad congénita. Entonces, ahí hay diferencia, aunque no he trabajado, alguna vez fui de apoyo al Fidel Velázquez con un ex profesor y también en lanzamiento de bala justamente, y él con mucha experiencia ya en esta parte del deporte adaptado, nos comentaba eso, no es lo mismo el deportista adaptado que tiene la discapacidad congénita que adquirida, porque vamos para allá, ¿no? El que la trae congénita, pues toda su vida ha sido así, así se educó, así desarrolló las capacidades de las demás capacidades, ¿no? Y alguien que la adquirió, por ejemplo, a los 20 años en algún accidente automovilístico, perdón, y pierde la movilidad del tren inferior, pues se complica más porque él ya estaba acostumbrado a hacer algo con sus piernas, ya estaba educado, ya su coordinación, su velocidad, su flexibilidad era una. Entonces a los 20 años pierde esta movilidad y el reeducar, como lo mencionaba, no es la misma palabra. Al principio se educa, pero ya cuando tienes una discapacidad adquirida tienes que reeducar y es mucho más complicado para aquella persona que ya viene con la discapacidad congénita. Entonces, en este caso, pues sí, eso me quedó muy claro, ¿no? Y ver a los deportistas que ya que se recuperan el deportista que tiene la discapacidad adquirida, ya que supera eso, que es donde entra el psicólogo, que bien lo decía el profe Memo, ¿no? Entra el fisio, entra todo el equipo interdisciplinario y este deportista ya supera esa lesión, ya sabe, ya se mentaliza a que toda su vida va a ser así, entonces es donde ves justamente la mentalidad, como lo mencionaban los profesores, ¿no? Esa fuerza, esas ganas que tienen de superación, es de admirarse. También quisiera agregar algo. Yo creo que muy buena experiencia, recordará el profesor Pave. A nosotros nos ponían como en similitud de circunstancias con ellos. Hubo una ocasión que hicimos lo de una pelota con cascabel, simulando lo que era el fútbol para invidentes. Entonces nos tapaban los ojos con un paliacate y poníamos con la pelota con cascabeles. Y es una experiencia muy padre. También lo de la silla de ruedas. También en natación a veces nos vendábamos un brazo o las piernas y, o sea, es un poquito el vivir lo que a lo mejor ellos viven a diario y eso a lo mejor te ayuda a comprender un poquito más, ¿no? Si tienen la oportunidad de hacer ese tipo de ejercicios, ojalá los puedan realizar porque te ayuda a comprender mucho más lo que es el tener una discapacidad y el apoyar a la gente cuando la veamos que la tienen, ¿no? Bueno, ahí yo quiero aportar algo que dice el profe. Creo que esos ejercicios, como dice el profe, creo que eso estaría bien trabajarlo, o más bien yo lo he trabajado con mis alumnos de primaria, realizándoles ese tipo de retos, haciéndoles circuitos motrices que ellos no tengan un pie, un brazo, ¿vale? O que vayan guiando a su compañero, tapándole los ojos. Creo que ahí ellos es donde entienden realmente o valoran las partes o sus extremidades que tienen y que otros compañeros no la podemos tener. Eso que acaba de decir el profe Memo, perdón, también ahí en este tema tiene muchísimo, ¿no? Creo que ahorita mencionando las actividades que dice el profesor Emanuel y en chicos pequeños, como dice el profe Memo, son desde la experiencia que tengo yo también con los chicos de edad preescolar, escolar y de secundaria,
lo desarrollan más fácil. Yo estas actividades también las apliqué con personas de la tercera edad, mayores de 60, de 65 y hasta 70 años, y es mucho más complicado que las realicen que un niño de edad escolar, ¿eh? Créanme que es muchísimo más complicado. El simple hecho que decían, bloquear un brazo, para una persona de esa edad es muy, muy complicado. El simple hecho de caminar con los ojos vendados dentro de una cancha es un reto muy importante para ellos. Entonces, tiene que ver también con esta parte, ¿no? De que ya las personas de 60 años, 70 o un adulto ya vivió sin discapacidad toda su vida. Entonces, el chico que apenas va adquiriendo todo este tipo de desarrollo motor, pues se le va a hacer mucho más fácil. Interesante este punto, ¿eh? Gracias. Muy bien, profesores. Hablando un poquito de esto, de toda esa experiencia que han tenido con personas y alumnos con discapacidad y que algunos no han tenido la gran experiencia de poder tratar al 100% con esas personas en actividades. ¿Cómo es trabajar o para ustedes cómo sería trabajar? Para los que no han estado al 100%, que el profesor Memo ya tiene un poco de experiencia en esto. ¿Cómo es trabajar o cómo trabajarían con deportistas con alguna de estas discapacidades que estamos hablando en medio de una pandemia? Comenzamos con el profesor Emanuel. Y pues creo que es mucho más complicado que pues, veníamos hablando de la educación en la pandemia, ¿no? Y de por sí es un poco complicado porque hablamos de la infraestructura, de que a lo mejor los chavos no tienen acceso a internet, no tienen computadora. Entonces, agregarle un poquito lo que es este problema, creo que sí es un poco más complicado, ¿no? A lo mejor ellos no tienen los espacios, de por sí en la vida normal no hay los espacios suficientes. No me quiero imaginar, pues a lo mejor en su casa tal vez sí, ¿no? Pero también depende del espacio que tengan. Entonces yo creo que sí ha de ser más complicado el trabajar con personas así. Muy bien, le cedemos la palabra al profesor Memo. Mira, yo en esta pregunta creo que a lo mejor varios me van a criticar o lo van a entender mal o no sé. Pero con este niño que yo estoy trabajando que tiene autismo, la psicóloga y la neuróloga me dijeron que yo me tenía que brincar el semáforo rojo, ¿sale? Que yo tenía que verlo personalmente, que yo tenía que trabajarlo en persona, fuera computadora. ¿Por qué? Porque el niño ya trae un trabajo de escuela en línea. Entonces, ahora tiene 3 horas de, 1 hora y media de español y 1 hora y media de inglés. Son 3 horas que él en 3 horas, siendo un niño especial con autismo, no tiene la misma atención. La atención que él tiene ante una computadora, la tecnología, son 15 minutos, por mucho. Entonces, si yo le daba la clase por medio de este medio, el niño nunca iba a entender ni tampoco me iba a hacer caso. Entonces, optamos, el papá, la mamá, la neuróloga y la psicóloga, hacerlo con las medidas sanitarias, gel antibacterial, sanitizante, material, todo. Entonces lo hemos trabajado así. Hemos trabajado, el niño necesitaba o necesita socializar. Son niños que no socializan con la gente, son independientes. ¿Vale? Entonces estuvimos trabajando con eso, llevo trabajando con él desde octubre. Entonces hemos visto muchos logros, yo lo he visto. Es un reto importante para mí, un reto a la vez una motivación, ver logros que jamás, porque está escrito en los expedientes de la psicóloga, que el niño jamás iba a poder andar en bicicleta, que el niño jamás iba a poder brincar. Entonces son retos que a ti como docente, como maestro de educación física, te llegan, te pican en el orgullo y tú dices, sí se puede, porque tú sabes y tienes la experiencia de que has hecho, si a un niño convencional que tiene problemas motrices, lo has logrado que lo realice, que realice saltos, ese reto a ti se te queda grabado y tú dices, lo tengo que lograr. Y el niño desde ahorita, desde octubre hasta ahorita, el niño ya sabe brincar la cuerda, ya se sabe meter cuando estamos girando la cuerda, ya sabe andar en bicicleta. Desgraciadamente va a tardar mucho realizar que anden en bicicleta sin llantitas por el equilibrio, ellos no tienen equilibrio. Entonces, tenemos que trabajar en ese reto. Para mí, la verdad, trabajar en tiempo de pandemia con ese niño, creo que no me ha costado trabajo. Creo que he salido adelante. Creo que la pandemia ha llegado más a
a motivarnos como docentes, a investigar, a capacitarnos para poder llevar a cabo y tener una meta que a futuro se va a platicar y puede que hasta tengamos el gusto de contarlo más adelante. Muy bien, le toca el turno al profesor Pavel. Excelente, antes que nada, pues una felicitación al profe Memo, que está haciendo un trabajo excepcional con ese niño. Y en segundo, pues concuerdo con él, es muy complicado que las personas o los alumnos con discapacidad podamos tener una sesión, como lo mencionábamos con las anteriores, ¿no? Con personas o con alumnos convencionales. Y aquí, a todo lo que dijo el profe Memo, que también estoy totalmente de acuerdo, sumaría las ABC, ¿no? Como le llaman en la carrera de los fisioterapeutas, y todos los fisios que estén ahorita conectados o ven este video, pues creo que van a concordar, ¿no? Las ABC, que son las actividades básicas cotidianas o actividades básicas de la vida diaria de una persona con discapacidad. No es lo mismo que a lo que hacemos nosotros. ¿Cuáles son estas actividades? El simple hecho de ir a bañarte, el simple hecho de comer, de ponerte la ropa, de salir al jardín a regar las plantas. A nosotros sería algo que sería extremadamente fácil, ¿no? Nada más agarro mis tenis, mis chanclas o me desplazo de aquí para allá. Pero para las personas con discapacidad es totalmente diferente y mucho más complicado. ¿Por qué? Porque hasta en las casas de personas con discapacidad no hay adaptaciones para ellos. Los espacios son muy reducidos, más aquellos que tienen sillas de ruedas, es muy complicado el estar moviéndose. Entonces, creo que sí debe ser de manera presencial, obviamente con todas las medidas que se tienen que llevar a cabo para promover la salud y salvaguardar también el de no contagiarnos. Muy bien. Pues ya entrando en temas más deportivos, yo les haría la pregunta, ¿qué importancia tiene o debe tener los Juegos Paralímpicos en deportes a nivel general? Yo, bueno, en lo personal me ha tocado ver un poco que los motiva a los deportistas, pero yo quisiera el punto de vista, ¿no? De ustedes, profesores, ¿qué opinan de esta parte de la pregunta? Comenzaría con el profe Pavel. Sí, es de suma importancia, pues sabemos que el deporte adaptado tuvo sus inicios por todos aquellos heridos de guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo era el incluir a estas personas en alguna actividad, no dejarlas nada más ahí, sino que tuvieran esta parte como recreación. Entonces de ahí descubrieron que pues aún con la discapacidad que tuvieran, podrían desarrollar cualquier actividad deportiva, ¿sí? Adaptada a las que ya conocíamos. Entonces, pues sí se ha ganado su lugar, ¿no? El neurocirujano que comenzó esta parte de tener a las personas discapacitadas teniendo actividades deportivas, no pensó, quizá, yo creo, que iba a tener cierta importancia hasta llegar a los Juegos Paralímpicos que se llaman ahorita. Entonces, creo que es de suma importancia. Motivan mucho, sí, el apoyo que se le está dando también está muy bien. Y nada más, en mi punto muy humilde de vista, sería el tener más inclusión y que lo conocieran más las personas convencionales, pero desde pequeñas, ¿no? Porque esto ya lo vienes viendo, si te atrae el deporte paralímpico, ya en edades de prepa, universidad o adulta, ¿no? Pero los niños, yo recuerdo cuando era niño, pues no tenía mucho acercamiento con esto, y no porque no me gustara, sino porque la misma sociedad o los mismos organismos encargados de estos deportes no le dan esta propaganda, ¿no? Esta publicidad que se necesitaría. Entonces yo creo que sería importante también a los niños, como mencionábamos, el que experimenten desde edades tempranas este tipo de actividades. Pues sí, coincido, ¿no? Con el profe Pavel, que no se le ha dado la importancia, porque inclusive a veces hasta se obtienen, ¿no? Mejores resultados. Pero bueno, la pregunta nuevamente se la realizaría al profesor Emanuel. ¿Qué opina de este tema? ¿Qué importancia tiene o debe tener los Juegos Paralímpicos en deportes a nivel general, profe Emanuel? Pues yo creo que marcan la diferencia en el mundo que vivimos, ¿no? El incluir a las personas
Creo que y es fundamental ya en esta época. Y empezó, como dice Pavel, de la guerra para los soldados heridos y era, como, lo tenían muy aislado, ¿no? Haz de cuenta que los Juegos Olímpicos se hacían en una ciudad y los Paralímpicos lo hacían en otra. Hasta recientemente, después creo que de Barcelona, ya se empezó a hacer en la misma ciudad eh, y ya poco a poco ir agarrando más importancia o más difusión lo que son los Juegos Paralímpicos, como menciona el profe Pavel. Antes, cuando nosotros estábamos más chicos, pues no escuchabas o no tenías esa realidad, ¿no? Ahora creo que ya con las redes sociales, con todo lo que es la televisión, que le da más apertura a este tipo de eventos, creo que ya la mayoría de las personas conoce lo que es los Juegos Paralímpicos, ¿no? Y creo que poco a poco se va ganando o va a ir ganando más importancia este tipo de competencias. No sé si, como menciona el profe Enrique, de lo que son las delegaciones paralímpicas, luego traen más medallas que los deportistas convencionales, ¿no? Entonces, también darle ese peso, ¿no? A ese tipo de personas. A lo mejor no son tan reconocidas, ¿no? Aquí una persona que llega con una medalla de un juego olímpico, tiene muchos reconocimientos, luego hasta los meten en puestos políticos, y les dan mucha importancia, ¿no? Y a estas personas con discapacidades diferentes que llegan, que traen muchos más triunfos, a lo mejor no se les da esa importancia o esa difusión que ellos deberían o merecen. Entonces, sí creo que también nosotros como profesores, creo que también debemos de hacer como ese comercial, como dice el profe, desde los niños, con esos ejercicios de vendarle los ojos, de amarrar una parte del cuerpo, que van experimentando y darle esa difusión a los Juegos Paralímpicos también con todos nuestros estudiantes. Profesor Memo, ¿qué opina de este tema que estamos hablando? Bueno, creo yo que es de suma importancia, así como dice el profe Manuel y el profe Pavel. Y fíjate que hablando de esto, no sé, se me vino a la mente, y a lo mejor el profe Manuel y el profe Pavel me pueden apoyar en este aspecto. Estaría bien que, como dice el profe Pavel y el profe Manuel, que luego tenemos niños con discapacidades en las escuelas, y nunca he visto, bueno, yo llevo 7 años de servicio, y nunca he visto que realicemos o hagamos actividades con niños especiales. ¿A qué me refiero? Siempre las mini olimpiadas somos los alumnos convencionales, ¿no? Entonces, ¿por qué no preguntar? O creo que debe de estar en el sistema cuántos niños tenemos con discapacidades especiales, ¿no? Entonces, creo que sería una buena opción ahorita que viene este tema, poder formar una paralimpiada a lo mejor en la escuela que trabaja el profe Manuel, el profe Pavel o yo, buscar una escuela y formar todos ese equipo de alumnos especiales para poder realizar una paralimpiada, y creo que tendría más importancia, como dice el profe Pavel, llevarlo desde los niños hasta ahorita que va creciendo a esto que ya estamos en la televisión, que nos traemos medallas y todo. Pero como dice, no le damos el valor como tal a esas personas. ¿Por qué? Porque no llevamos una cultura que para nosotros sea algo bueno que ellos traigan medallas. Siempre lo que hemos visto que la selección mexicana o jugadores convencionales, atletismos convencionales, para ellos sí. ¿Por qué? Porque portamos hasta playeras con nombres de ellos. Pero ¿cuándo vamos a portar una playera con un nombre de uno que tenga discapacidad y que haya ganado oro? Creo que para mí sería de suma importancia realizar una paralimpiada, pero con niños ya en específico, olimpiadas convencionales y olimpiadas o paralimpiadas para niños especiales. Yo aquí apoyando la propuesta del profe Memo, creo que se podría hacer, bueno, yo hago torneos luego de escuelas cercanas a donde yo trabajo, como cuadrangulares. Así se podría empezar, creo, ¿no? A lo mejor escuelas cercanas en Cuernavaca que tengan este tipo de alumnos
Entonces poder hacer como un cuadrangular y ir experimentando poco a poco a ya poder llegar con una competencia a nivel regional, ¿no? Entonces creo que el profe Memo tiene muy buena propuesta. Espero que no se quede ahí y que acabando la pandemia podamos hacer algo o irlo trabajando desde ahorita para que cuando ya se reactiven las clases de manera presencial, podamos darle pie a esto, que creo que es una idea muy, muy buena del profe, pero yo considero que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Que no se tiene que quedar como una idea porque puede ser un cambio muy significativo. Entonces, si el profe Memo gusta, también nos podemos apoyar entre todos. Si el profe Pavel también ayuda a la idea del profe Memo, pues ir investigando, viendo las escuelas y viendo un lugar donde se pueda hacer, a lo mejor como un tipo cuadrangular y ver qué deportes podemos meter, ¿no? Y creo que es muy buena la idea y creo que se tiene que llevar a la práctica. Muy bien, profesores, ahorita que comentaba el profesor Memo, el profesor Manuel y que incluyen ya el profesor Pavel, ¿ustedes creen como profesores o como entrenadores deportivos, ustedes piensan que han sido subestimados los Juegos Paralímpicos? Empezamos con el profesor Memo. En lo personal, yo creo que sí. Deja mucho que desear. En México hay muy buenos atletas y el problema de aquí es que no apoyan esos deportistas. En otros países es el deporte que más apoyan. Aquí en México ha sido un deporte que han ido dejando poco a poco. He visto atletas que tienen que hacer rifas, vender productos o cualquier cosa para que ellos puedan ir a participar a otro estado, a otra ciudad. Entonces, creo que sí, para mi persona, creo que sí ha decaído un poco. Muy bien, le toca el turno al profesor Emanuel. Sí, creo que lo vivimos cada ciclo paralímpico, no se le da la importancia, pero también yo creo que desde la cultura, como mencionaba el profe Memo, ¿no? Desde los lugares, como menciona el profe Pavel, que no están adecuados para las personas en el día a día. Entonces, desde ahí tenemos que ir empezando a darle esa importancia a lo que es las personas con discapacidad para llevarlos a lo que es el apoyo en el deporte, como menciona, que el gobierno apoye un poco más a este tipo de deportistas y darles la importancia porque ellos regresan luego con más medallas y se les requiere, si alguien da resultados, se les requiere dar el apoyo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que le empecemos a dar más apoyo, que volteemos a ver más a este tipo de competencias. Muy bien, profe Manuel. Le toca el turno al profesor Pavel. Sí, me parece que aquí concordamos los tres, sí, están muy subestimados y como ya lo mencionaron bien ambos profesores, es desde el contexto cultural, ¿no? Antes del deportivo. Habría que incluir a estas personas desde esta parte, desde la casa, desde el núcleo familiar, de ahí en el escolar y obviamente en el social, y eso creo que daría muy buenos frutos para ya hablar de una preparación deportiva de alto rendimiento. Entonces, sí, vemos, como ya lo mencionaba el profe Memo, las rifas y todo lo que tienen que hacer los deportistas. Si lo hacen los deportistas convencionales, ahora los deportistas o estos atletas del deporte adaptado, pues les ha de costar mucho más trabajo. Entonces, sí están muy, muy subestimados los juegos. Pues yo coincido, ¿no? Con los tres que sí están subestimados los juegos, porque pues bueno, como lo mencionan, ¿no? Que tienen que juntar dinero, que no hay un patrocinador, ¿no? Detrás, pero bueno, ya entrando en temas más de alto rendimiento, ¿cómo podemos trabajar en un ciclo de entrenamiento a nivel de alto rendimiento con atletas paralímpicos? Y bueno, comenzaría con el profe Pavel. Profe, le cedo nuevamente la palabra.
Sí, gracias, Quique. Bueno, hablando ya de entrenamiento deportivo y de alto rendimiento, tenemos que tomar otra vez los 5 puntos de la preparación del deportista, ¿no? La parte táctica, la parte técnica, física, obviamente, psicológica y también la teórica. Entonces, yo creo que eso es trabajándolo bien, en concordancia con el macrociclo, el mesociclo o todos los ciclos que vayas a competir. Debemos de tomarlo en cuenta para la planificación. ¿Por qué? Porque como tú lo mencionas, aquí ya estamos hablando de alto rendimiento, entonces ya el atleta es deportista elite y debe de comportarse como tal. Obviamente también cuidarle la nutrición, ¿no? La parte psicológica y estas cuestiones de descanso, de fatiga, de todas estas cuestiones. Yo creo que se debe de trabajar en la misma manera con los 5 puntos de la preparación del deportista como un convencional. Profe Manuel, ¿cómo podemos trabajar en un ciclo de entrenamiento a nivel de alto rendimiento con atletas paraolímpicos, profe? Pues ahora sí que ahí desconozco del tema, no sabría pues cómo aportar ahí a la pregunta. Solo me imagino, como comenta el profe Pavel, pues darle todas las características o las herramientas que le puedes dar a un competidor convencional, ¿no? Pero ya en sí trabajar con alguien con una discapacidad, sí ahí no tengo el conocimiento de alto rendimiento, entonces ahí sí no podría hablar porque no conozco del tema. Profe Memo, ¿cómo trabajaría o cómo podemos trabajar en un ciclo de entrenamiento a nivel de alto rendimiento con atletas paraolímpicos? Bueno, creo que ahí concuerdo con el profe Manuel. Nunca lo he trabajado. No estaría mal aventarse un reto, pero creo, o como dice el profe Pavel, creo que son trabajos ya en específico, trabajos que ya requiere el atleta, porque ya, como dice el profe Pavel, ya es elite. Entonces, creo que sí, ahí no tengo mucho que aportar. Nunca he trabajado con un atleta de alto rendimiento, ni convencional, ni con discapacidad. Pues, bueno, yo les comparto, bueno, lo poco que he trabajado, coincido con el profe Pavel también, que trabajaría el aspecto psicológico, lo de los macrociclos, bueno, esos temas que a mí me tocaron ver un poco en la carrera, ¿no? De ciencias del deporte, y pues bueno, es lo que yo trabajaría. No sé si coincidas conmigo también, Toño. Sí, es muy importante, como comentaba el profesor Pavel, ver las características y las capacidades que puede tener, no solo las limitantes, sino sus capacidades que pueda tener el atleta paralímpico, y de ahí comenzar a trabajar, ¿no? En todos esos, en los 5 aspectos que tiene que tener una planificación y de un atleta. Eso lo podemos ver en muchos atletas de élite a nivel paralímpico que han salido victoriosos y de muy buen nivel. Y también para trabajar con talentos nuevos, ¿no? En ese nivel que es en los Juegos Paralímpicos, a nivel paralímpico. Y más que nada, ver que un deportista convencional, tanto como un atleta paralímpico, puede desarrollar sus capacidades. Muy bien, profesores. Vamos al siguiente punto. Ustedes como profesores, ¿cómo pueden lograr ante la sociedad enriquecer la cultura deportiva para que la misma sociedad voltee a ver y valore más a los atletas paralímpicos y a los deportes paralímpicos? ¿Cómo lograrían esto ustedes como profesores de educación física o entrenadores deportivos? Comenzamos con el profesor Memo. Bueno, como comenté hace rato, creo que tenemos que formar ya ahora una cultura, nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos en uno donde estamos trabajando inclusión, ya lo trabaja la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Creo que ya es un tema ahora de casa y de socialización. ¿Por qué? Porque los tres, creo, escuela, casa, socialización y escuela vamos de la mano. Si en casa no enseñamos o no empezamos a explicar lo que es una discapacidad, que estemos viendo todavía pasa mucho que vemos a niños
con discapacidades especiales y los niños preguntan qué es eso y los papás, o por qué está así, y los papás no te dan respuesta, síguele, no lo veas, o voltéate. Entonces creo que tenemos que formar ya una cultura de inclusión para poder tomar en cuenta ya a las personas de esta manera y poder trabajar en equipo como a nivel social. Muy bien, le damos la palabra al profesor Pavel. En efecto, totalmente de acuerdo en la parte cultural. En el contexto social sí debe haber un cambio ahí ya radical en el cual debamos de incluir a estas personas totalmente, ¿no? En las actividades en la sociedad. Y como agente de cambio, como educador físico, pues a los alumnos, a todos los alumnos convencionales, el abrirles, ¿no? Estos, tabúes que nosotros tuvimos, como bien decía el profesor Memo, pues volteate o hazte para acá o como que no lo ves, no, al contrario, ¿no? A enseñarles que también es un ser humano, sí, con capacidades diferentes, pero sí, sí sigue siendo un ser humano, va a ser un ser humano y no nada más va a ser él, su compañero, ¿no? En la escuela se van a encontrar muchísimos a lo largo de su vida. Por un punto eso, y por otro, esos eventos que decía el profe Memo, en los cuales también el profesor Emanuel apoya y claro que también un servidor apoya, me parece que son muy buena opción para hacer un cambio también, el hacer este tipo de eventos periódicamente y más frecuentemente. Me parece que la sociedad va a voltearlos más. Y individualmente en la calle, cuando vas en la calle, ayudar a las personas con discapacidad, en la silla de rueda, algún ciego a cruzar la calle, a alguna persona que se le complique, que no tenga un brazo, cargar. Este tipo de pequeñas acciones creo que en conjunto pueden lograr grandes cambios. Entonces, me parece que ese agente de cambio podemos ser nosotros como educadores físicos y de ahí transmitirlo a la sociedad. Muy bien la respuesta. Le toca al profesor Emanuel. Sí, como mencionamos ahorita las estrategias, ¿no? La primera, yo creo que desde que te llega un alumno así, tratar, dependiendo el grado escolar, de darle a los padres, si es un niño en preescolar o primaria, a los padres de los niños, pues la información de la enfermedad que llega a tener alguien que llega con una discapacidad, ¿no? A tu escuela. De ahí o en la prepa, pues darle la información a los alumnos, ¿no? De ahí hacer algunos ejercicios, como menciona el profe Memo, de crear situaciones para que comprendan un poco lo que vive día a día esa persona. Lo de los torneos creo que es muy buena idea, realizar los torneos, invitar a gente de gobierno que vaya a esos torneos, que vea, a invitar también a los alumnos convencionales que también vean que la importancia que genera ese deporte para estos niños, ¿no? Que también tienen ese derecho a ser escuchados, a practicar deporte. Entonces, darle toda esa importancia. Y ya de manera, pues, individual, siempre que nosotros, cada persona que vea a alguien así, pues tratar también de darle o sacarle una plática, de saludarlo, de acercarte a él, de mencionar algo positivo hacia ellos, ¿no? Entonces creo que sí, el cambio lo podemos empezar a hacer desde la cultura, como desde nuestra trinchera, que es la educación, para que cada vez sean más aceptados, que es el derecho que tenemos todos. Muy bien, profesores. Y para tocar el último punto de nuestro programa del día de hoy, ustedes como profesores, ¿qué aprendemos de personas y atletas con discapacidad? Comenzamos con el profesor Pavel. Aprendo mucho. Para empezar, pues las ganas y el valor de seguir viviendo, ¿no? Con todo y las complicaciones que una discapacidad puede tenerte en la vida diaria. La mentalidad, sobre todo, el que la mayoría de las personas que son deportistas adaptados, pues es sobresalir, ¿no? Ya lo mencionaban, que aquí en México específicamente hay más medallas por la parte paralímpica que en los atletas convencionales. Entonces es eso, las ganas de salir adelante, la mentalidad, el carácter, la fuerza,
admiro totalmente a las personas que están en estos eventos deportivos de élite, porque para llegar ahí yo creo que pasaron muchísimas cosas adversas antes de estar ahí. Y más aún cuando logran el éxito, que para algunos es colgarse la medalla. Y claro que es un objetivo. Sabemos que un ciclo olímpico dura 4 años. Entonces, sí, las competencias van a ser 2, 3, 4 días quizá, pero antes de eso lleva una preparación de años y años y años. Muy bien. Le damos la palabra con una participación especial a la señorita Grecia. Hola, señorita Grecia. Buenas noches. ¿Qué opina acerca de esta pregunta? Muy bien, ahí tenemos un poquito de falla técnica con la señorita Grecia. Vamos a continuar con el profesor Memo. Le cedemos la palabra. Así como dice el profe Pavel, aprendes muchísimo. Es algo satisfactorio que esto te da una adicción a seguir queriendo aprender y enseñar, aprender, enseñar, e irte actualizando, capacitando. Yo cuando a mí me dijeron, profe, quiero que usted se haga cargo de mi hijo, quiero que lo saque adelante, me quedé así de, no tengo experiencia, ni modo. Es un reto que tienes que hacerlo. Me he capacitado, llevo 2 certificaciones. Entonces creo que esto es un vicio, te vuelve vicio. Quieres más y más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que a pesar de que ellos tienen una discapacidad, pueden más que tú. O sea, ellos todavía te exigen cada día de entrenamiento diferente, te piden más y más y más, y las actividades que tú llevas preparadas las superan como no tienes una idea. No hay día que no salgas de una actividad y el niño no se haya ido con el reto superado. Entonces eso te llena de más hambre, de más querer dar y seguirte preparando para que el niño siga trabajando. Y creo que la verdad, en lo personal, es una emoción enorme que no hay palabras para describir cómo puedes trabajar con una persona así y que el gobierno o todo no apoye a personas con necesidades especiales, la verdad. Pero bueno, en lo personal yo he aprendido bastante y me gustaría que mis compañeros también lo pusieran en práctica, el profe Manuel, el profe Pavel, que tomaran un reto de esta manera, de esta magnitud, y en verdad entenderán las palabras o la emoción que uno tiene al ver que te están diciendo y está por escrito de una persona preparada, un psicólogo de autismo, que el niño no podrá andar en bicicleta, que no te pueda brincar, y tú estás demostrando otras cosas. Entonces creo que es un reto muy, muy, muy importante y creo que hasta el momento ha sido muy satisfactorio para mí y esto me pide más y más. Muy bien, excelente respuesta. Le damos la palabra al profesor Emanuel. Pues yo me uno también a la felicitación del profe Pavel para el profesor Memo. Qué bueno que hay profesores con ese amor a lo que hacen y lo transmiten y lo convierten en un logro, ¿no? Felicidades, profe. Y pues aprender de los niños, yo creo que es el amor a la vida, ¿no? Ese amor que tienen a vivir, al querer hacer las cosas, aun cuando tengan un impedimento. Muchas veces nosotros como personas que podríamos decir normales o que tenemos todo, hay veces que nos estamos peleando o que nos agachamos o que nos ponemos tristes, nos decaemos por problemas que a lo mejor no tienen la relevancia que deben de tener y nosotros le damos una importancia de más, ¿no? Entonces sí es importante que también ellos te dan esa enseñanza, el girar a verlos, que ellos teniendo un problema mucho más grande que el que tú crees que tienes, ellos logran salir adelante cuando tú a lo mejor te estás cayendo o te estás ahogando, como se dice, en un vaso de agua, ¿no? Entonces creo que la mayor lección que te pueden dar ellos es el amor a la vida y las ganas de salir adelante independientemente de cualquier problema que tengas en tu vida. Como decía también un deportista paralímpico que me tocó ver, que dijo una vez, buscando unas frases, que él pone que la única discapacidad es una mala actitud, ¿no?
que es la única discapacidad que puede tener. Entonces, pues son las enseñanzas que nos dejan estos tipos de deportistas. Ok, muy bien, profesor. Esperemos que ahora sí pueda estar con nosotros la señorita Grecia. Señorita Grecia, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, señorita Grecia. ¿Qué opinión tienen acerca de esta pregunta que acabamos de hacer a los profesores y a los invitados? ¿Qué opina acerca de qué aprende de las personas y atletas con discapacidad? Pues que tenemos que ser muy pacientes para poder seguir cumpliendo nuestras metas y poder llegar a lo que queremos ser. Ok, muy bien. Muy buena respuesta, señorita Grecia. Muchísimas gracias. Pues bueno, profesores, ya para cerrar casi prácticamente el programa, ¿qué les deja el tema de hoy en conclusión? Profe Pavel, ¿qué le deja el tema de hoy? Mucho recordar una buena etapa ahí en la licenciatura, también cuando empezábamos a dar clases en la parte de primaria, como le dice el profe Memo, ¿no? Es una experiencia diferente, entonces a mí me recordó mucho eso y es un tema importantísimo, ¿no? Cuando entré y escuché de lo que estaban hablando, que tuve las fallas técnicas aquí con mi aparato, pero sí, me deja muchísimo y me deja más que nada otra vez el hacerme esta cuestión, ¿no? Que nos hacíamos cuando éramos estudiantes y cuando tuvimos por primera vez un encuentro más íntimo con estos deportistas, con estas personas con discapacidad, que verlos jugar básquetbol en sillas de ruedas, la verdad que fue algo impactante. Entonces, esta cuestión nuevamente de valorar, ¿no? El valorar el que uno como persona convencional a veces se queja de tantas y tantas cosas, de no querer hacer tantas cosas, y cuando ves a ellos van directo, su objetivo lo tienen claro y van hacia el éxito. Entonces, me deja nuevamente pensando en esto y a retomar el tema, y ya aquí viendo a Toño que incluye ya niños, pues justo es eso, ¿no? Del que ya los niños también tengan este conocimiento, sepan de estas personas y sepan de las cualidades y capacidades que tienen también. En conclusión, profe Manuel, ¿qué le deja el tema del día de hoy? Bueno, antes de la conclusión, también pues quería felicitar a todas las mujeres que nos ven del día de ayer, ¿no? Que fue su día, del Día Internacional de la Mujer, pues felicitarlas y pues y darle la importancia que tienen las mujeres en nuestra vida, ¿no? Pues creo que te enseña mucho ese tipo de personas, ¿no? Creo que la importancia de tomarlos en cuenta, de darles más difusión, te van a hacer a ti crecer también como persona, ¿no? Porque ellos te van a enseñar mucho. Entonces, creo que en conclusión, debemos de cambiar la cultura que tenemos sobre la forma que estamos haciendo, que estamos tratando con estas personas, y desde ahí nosotros vamos a poder también crecer como personas. Entonces, creo que no queda más que apoyar desde nuestra trinchera para que se pueda lograr este cambio. Profesor Memo, en conclusión, ¿qué le deja este tema del día de hoy? Bueno, creo que es un tema muy abierto que no tiene un fin, pero como dicen los profesores, recuerda cuando tú empezabas, recuerda cuando tenías la materia de deporte adaptado, que ibas al CEAD y a tus prácticas, a la Fidel Velázquez, como dice el profe Pavel, encontrar todo ese tipo de personas, la verdad es una cosa brillante, y como dice el profe Manuel, hay que cambiar nuestra cultura, hay que cambiar, tratar de cambiar empezando de a poquito con la sociedad para que podamos ya ser unas personas inclusivas, ¿no? Entonces creo que es un tema muy complejo y muy abierto, que creo que aquí podríamos quedarnos más tiempo hablando, porque la verdad no tienen ni un final. Entonces creo que la verdad me voy contento y satisfecho de haber podido compartir todo esto con ustedes.
No, pues muchas gracias, profesores. Antes de despedirnos, tengo ahí una invitación y también hay comentarios que quisiera leerlos. Victoria Ramírez dice, siempre hay que integrarlos porque ellos son muy inteligentes. Yo tuve un niño de Down en clase de natación y son preciosos y aprender rápido. Saludos. Por acá también se reporta Griselda Sánchez. Salvador Gómez dice, sin embargo, también dependerá del nivel de adaptación que tienen sujeto a su discapacidad, ya sea de nacimiento o adquirida. Y también menciona la teoría del entrenamiento deportivo se aplica en los diferentes niveles, categoría y modalidades para el desarrollo de los factores del rendimiento deportivo. Aquí solo tendremos que enfatizar en el principio de individualidad, especialidad y especificidad. Y bueno, les digo que tengo una invitación también que me hace llegar. Quiero agradecerle a Colepsip, que es el patrocinador de este espacio, y me hacen llegar una invitación a un congreso virtual iberoamericano de actualización y profesional en alto rendimiento deportivo, educación física y cognición deportiva. Y pues bueno, ahí hay más informes en unidad educa número 1 @gmail. Y pues bueno, va a comenzar el día jueves. El jueves estará comenzando el 25 de marzo a las 16 horas con Bruno Mazuco, el profesor Bruno, que dará el tema de trabajo de fuerza en educación física. También Tiago de Sordi, que esto será el jueves 25 de marzo a las 17 horas hora de México con el tema de fuerza y potencia en básquetbol. Y para el viernes 26 de marzo también estará el profesor David Placaele con el tema de métodos para el desarrollo de la fuerza a las 16 horas hora de México. Y para el mismo viernes 26 de marzo estará a las 17 horas hora de México el profesor Jaime Ibarrola con el tema de entrenamiento de fuerza en poblaciones especiales. La verdad, va a estar algo interesante este congreso y pues lo mejor de todo es que también la entrada, ¿no? También estará ahí libre, pero bueno, ahí pueden pedir informes. ¿O cómo ves, mi Toño, este congreso que se ve algo interesante, ¿no? Así es, no olviden registrarse en la página oficial de Unidad Educa. Ahí está para más información en todas las páginas oficiales de Unidad Educa, Contenido Educa, Colepside, UnidMD, en todas nuestras páginas que tengamos oficiales pueden ver más información sobre este congreso que estará muy, muy padre porque viene gente de Brasil que estará dando cátedra en estos temas de educación física y deporte, y también tendremos la participación de 2 ponentes mexicanos dando temas de entrenamiento deportivo. Y agradecerles a todos ustedes, profesores, por la participación que tuvieron con nosotros en nuestro programa de charlas deportivas. Le agradecemos muchísimo al profesor Memo, al profesor Pavel, el profesor Emanuel por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Profe, nada más quisiera hacer un comercial ahí Claro. del fin de semana a mi amigo Pavel, Claro. que ni modo perdió este fin de semana, profe Pavel. Estamos hablando del Cruz Azul Pumas. Bueno, Pumas. Vas a ver, profe. Muy bien, fue chance, pero bueno, este año sí es el bueno, dicen los del azul. Hace mucho frío en la cima, profe. Muy bien, muy bien. Más que nada agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros, a mi compañero de transmisión, Enrique Malpica, y a ustedes, profesores. Muchas gracias, Toño. Antes de despedirme, también quisiera hacer una invitación a que sigan este Portal Deportivo, le den like ahí en todas nuestras redes Twitter, nuestro sitio oficial www.ebmportaldeportivo.com, y no se pierdan la cápsula informativa de Portal Deportivo lunes y viernes a las 20 horas. Pues ya estamos de regreso otra vez nuevamente, y pues bueno, ahí estaremos nuevamente con toda la información deportiva. Y pues desde luego que también no se pierdan tu programa, mi buen Toño, los viernes también el punterazo a las 19 horas, ¿no, mi buen Toño? Así es, todos los viernes a las 19 horas con el profesor José Rodríguez estamos en transmisión hablando de fútbol sala. Como cada viernes tenemos invitados diferentes, tenemos desde árbitros hasta entrenadores a nivel internacional de fútbol sala. Y no olviden, amigos, apoyar y seguir a mi compañero Enrique Malpica en sus transmisiones del Portal Deportivo.
y agradecer nuevamente a nuestro patrocinador oficial, al Colegio de Profesionistas en Ciencias del Deporte, Colepside, por el patrocinio. Y nuevamente, profesores, muchísimas gracias por su participación. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas Muchas gracias. gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, profesores. Gracias. Un Hasta gusto luego, seguir buenas noches a construyendo todos. conocimiento. Hasta luego. Hasta luego.